Y ahora presentamos el verdadero conocimiento. En Colosenses 3, versículo 10, el apóstol Pablo declara: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos hablando sobre el verdadero conocimiento y advirtiendo en contra del falso conocimiento o la falsa ciencia. Y llegamos al punto de los sabios de este mundo y Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En anteriores puntos traté sobre la falsa ciencia o el falso conocimiento y que el problema no es el conocimiento. En este tercer punto comenzamos a ver los sabios de este mundo y Dios. Siempre en el mundo han existido sabios, filósofos, eruditos, científicos e intelectuales. Países como la Grecia antigua tenía grandes filósofos, grandes hombres de ciencia, y ha exaltado la sabiduría humana. Quiero aclarar que Dios no está en contra de la sabiduría. No. Pablo aquí trata en 1 Corintios 1, versículos 19 al 31, sobre la incapacidad de la sabiduría de este mundo para conocer a Dios y para salvar al hombre perdido. Antes de venir Cristo al mundo como hombre, ya el mundo había conocido a muchos sabios, muchos filósofos, hombres de ciencia como Tales de Mileto, Pitágoras, Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epiménides, Diógenes, entre otros, pero ninguno de estos sabios pudo traer salvación a la humanidad, solo Cristo Jesús. En este punto quiero que noten lo que dice el hermano ya fenecido Village Rix en 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21, en su libro Notas sobre 1 Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Véanse Isaías 19, versículos 11 y 12, y 33, versículo 18. Así pregunta Isaías a los sabios de Faraón, 19, versículo 18. Así pregunta al escriba asirio, quien pensaba que estaría contando los despojos de Jerusalén. Ver Isaías 33, versículo 18. Pero en una noche Dios trajo toda esa sabiduría a un rotundo cero. El segundo libro de Reyes 19, versículo 35. No es necesario tratar de diferenciar entre estos términos, pues todos se refieren a quienes promueven la sabiduría de este siglo, o sea, la humana. A la vez rechaza la revelación de Dios en la predicación del Evangelio Salvador y rechaza todo lo que es de fuerza natural, el poder de Dios y no de la experiencia del hombre, el empirismo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los sabios de este mundo no pueden sostenerse en combate con el Dios omnisciente. La locura de la sabiduría humana se ve en el fracaso de ella y en los frutos que ella produce en la vida de la raza humana. Compárense a Romanos 1, versículo 18 hasta el 32, y 2 Timoteo 3, versículos 2 al 4. Ella no puede salvar al hombre. No puede salvar al hombre perdido en sus pecados, los cuales siempre le destruyen. La Biblia revela que desde el principio Dios ha enloquecido la sabiduría humana, siempre que ella se ha opuesto a lo que Él ha enseñado y mandado. Ahora Pablo está para ilustrar esta verdad con los versículos que siguen. El pobre hombre cree que por medio de sus sabios, filósofos, psicólogos, doctores de esto o de aquello y todos sus expertos puede resolver sus problemas y llegar o llevar
a la culminación de la existencia sobre la tierra, pero falla miserablemente. Lea a Jeremías 10, versículo 23. Pobres de los hermanos corintios, tan impresionados con la sabiduría humana. No es diferente hoy día. Hay hermanos que han abandonado la fe una vez dada a los santos, Judas versículo 3, por andar tras la sabiduría y la filosofía humana. 1 Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La palabra mundo aquí, como en el versículo anterior, es del vocablo griego cosmos, que significa el mundo desde el punto de vista de orden, el mundo físico que está pasando. Ver 1 Corintios 7, versículo 31 y 1 de Juan 2, versículo 17. Aunque la sabiduría del mundo, del ser humano, es capaz de observar y de descubrir muchas cosas, no puede conocer a Dios sin la ayuda de la revelación de parte de Dios. Por eso, en Atenas, ciudad de filósofos griegos, Pablo halló un altar con la inscripción al Dios no conocido. Ver Hechos 17, versículo 23. Un poeta griego reconoció que todos somos linaje de Dios. Hechos 17, versículo 28. Pero los sabios se quedaban en ignorancia, imaginación, superstición en cuanto a la voluntad de Dios, haciendo que la deidad sea semejante a animales y a seres humanos. De la misma naturaleza, el hombre solo sí puede saber que Dios existe y que debe ser adorado, y se queda sin excusa por no creerlo. Ver a Romanos 1, versículo 20. Pero solo no puede saber cuál es la voluntad de Dios. Para el hombre, los corintios, antes de su conversión a Cristo y dependiendo de sus filósofos, no habían podido conocer a Dios, pero ahora que el Evangelio se les predicó, sí podían conocerlo. Pablo afirma que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o por lo que aquellos hombres sabios, los gentiles, consideraban locura. Ver 1 Corintios 1, versículos 18 y 23. Por eso, 1 Corintios 2, versículo 1 al 5 enseña: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por muy sabio que sea el ser humano, nunca merecerá nuestra adoración ni la confianza plena de parte nuestra. Tampoco los hombres, por mucha sabiduría que alcancen, nunca serán iguales a Dios. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1, versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que Dios es superior a todos los sabios. A propósito, somos sabios cuando conocemos a Dios y agradamos a Dios.